Bienvenidos a todos, seguramente van a ir llegando mientras vamos largando, pero para no demorarlos más. Les contamos que, bueno, me presento, soy Francisco Ferreira, vivo entre Carmen de Patagones y el campo que está ubicado cerquita de Guardiamitre, en Río Negro, y trabajo como coordinador de la región semiárida junto con Erika Schild, que está acá, se acaba de unir. Y bueno, varios de los que están acá y más al norte también, saben la situación que estamos pasando. Quinto año abajo del promedio y milimetrajes que van desde los 160 a los 200 milímetros en el año, en lugares donde hay un promedio de 400 o 380. Así que la situación es crítica y en línea con esto fue que armamos esta jornada para traer los casos de Leo Audano, de Andrés Bonadeo y de Agustín Laguingue. Los tres son miembros CREA, están en una zona bastante distinta a la nuestra, pero sí tienen experiencia atravesando sequías, ellos ahora van a contar los detalles, pero sí tienen experiencia atravesando sequías y tomando decisiones, han escrito protocolos al respecto, eh, así que no pensamos en mejor oportunidad que poder poner la red CREA en valor, hacer una jornada rápida, conectarnos y tener la experiencia en vivo e indirecto de gente que ya ha pasado por esto y nos puede ayudar a pasar a la acción, digamos. Eri, no sé si me estoy olvidando de algo. No, perfecto. Bien. Gracias a todos por sumarse y bueno, y gracias a los tres testimonios que dijeron que sí enseguida cuando les propusimos hacer este espacio. La propuesta es que cada uno de los tres empiece a contarnos su experiencia y después de que vaya terminando cada uno, usar el espacio para intercambiar y para preguntar lo que tengamos que preguntar al respecto. Dicho esto, Andrés, te voy a pedir que arranques y te presentás y cuando van terminando, bueno, le doy la palabra a Agustín y a Leo y se presentan y comparten su experiencia. Bueno, buen día, Andrés Bonadeo. Nosotros tenemos un campo ganadero en el este de Catamarca contra Santiago del Estero, un campo de cría y es una zona de 550 milímetros, totalmente a la inversa con la zona de ustedes porque llueve en verano. Eh, Empezamos, o sea, seguí la presentación, Francisco, ¿cómo hacemos? Perfecto, Andrés. Sí, sí. O sea, seguilo vos. Después, cuando arranca el otro, se presenta y sigue con su tema. Son campos de cría donde Eh, tenemos los servicios se hacen a partir en el caso nuestro, a partir de enero, pariciones a partir de octubre, estacionados de 3 a 4 meses. Con, como copiamos el verano, las preñeces son buenas, muy buenas, o sea, arriba del 90% en distintos campos, alrededor del 90%, con buenos destetes, porque estás al oeste y no hay enfermedades. eh, no hay muchas pérdidas. Y lo que le contaba a Francisco es que con la experiencia, porque es una zona de 550 milímetros, pero hemos tenido épocas, hemos tenido años de 200. Entonces, de acuerdo a la experiencia de los distintos integrantes del CREA se llama Chaco Santegueño, Semiárido Norte se llama, estamos en la zona Chaco Santegueño, del Semiárido Norte. De acuerdo a la experiencia de cada empresa, a los distintos años, con el asesor se decidió al final ponerlo en el papel, empezar a escribir las experiencias y qué había hecho cada uno y cuáles habían sido las mejores experiencias. Y de acuerdo a eso salió un protocolo de sequía, que le llamamos protocolo de sequía y está escrito. Y bueno, entonces, ya, o sea, vos lo vas mirando distintas épocas del año y de acuerdo a lo que estás viendo vas tomando decisiones. O sea, no se puede esperar hasta último momento porque es muy caro. Y bueno, o sea, las herramientas que vamos usando de acuerdo a la época son
supongamos, allá la zona nuestra, ¿cómo es? O sea, lo importante no es el verano, lo importante es el invierno, porque te llueve 4 meses y tenés 8 meses sin llover. Entonces, si te llueve de diciembre a abril, el problema es de mayo a noviembre. Entonces, ¿cómo haces para llegar hasta diciembre? Entonces, en abril se hace un balance forrajero, se revisa lote por lote y sabemos con qué carga podemos estar para poder llegar a diciembre. Entonces, ahí se toman las decisiones. Todos los años hacemos eso. Entonces, ya estás con la carga adecuada para llegar a diciembre. Cuando llega diciembre y no llueve, o sea, noviembre, diciembre, y no llueve, no hay ningún chaparrón y el pasto diferido se empieza a perder y vos empezás a quedarte sin fibra, ahí empezás a activar el protocolo de sequía. Empezás a ver el estado corporal de las vacas, porque las vacas están paridas, y ahí empezás a limpiar los machos, las vacas viejas, las vacas que perdieron el ternero por lo que haya sido, empezás a cepillar las recrías de hembras de futuras reposiciones, los toros viejos, empezás a tomar decisiones y el destete precoz o el hiper precoz, depende cómo sea la situación, se va empezando a tomar todas las decisiones. Ahora, una de las cosas que nos damos cuenta que no hay que hacer es desprenderse de las recrías hembras. Las recrías hembras es el futuro del campo y si vos las vendés, se acabó el futuro y vos tardás 3 años en tenerla de nuevo a ese futuro y te quedaste, y 3 años el rodeo que vos quedaste en el campo se te envejeció y empezás a perder. Entonces, sí o sí tenés que cepillar las recrías hembras y te quedas con lo mejor, pero tenés que quedártelo. Aparte, una ternera, si tenés que encerrarla y darle de comer, es mucho más barato que una vaca. Una vaca no le puedes dar de comer, te va a ir muy mal económicamente. Y hay otra cosa que nos dimos cuenta, que también lo hemos escrito, es que cuando viene el año seco, como le está pasando a ustedes, ya es un año de pérdida. Entonces tenés que ver de qué manera vas a perder lo menos posible. Porque el año ya perdiste, estás perdiendo. Entonces, usas todas las herramientas para perder lo menos posible, pero tenés que tomar decisiones porque a medida que tardas, es mucho más caro. Porque una vaca tiene valor si la vendes a tiempo. Si no, si se muere en el campo no tiene ningún valor. Y otra cosa que aprendimos es que no tenemos miedo a vender vacas. O sea, viene el año de punta, vendes vacas. Después la vaca se hace de nuevo, pero es una moneda de cambio, tiene un valor, es un activo. Entonces lo vendes y tomás la decisión que sea necesario con esa plata si no te hace falta. Comprarás lo que comprarás, pero y esperás el momento para poder volver a tener la revancha. Andrés, una pregunta. Hoy decís que aprendieron que lo último en venderse es la ternera, la vaquillona. ¿Cómo, eso lo aprendieron a los golpes, digamos? ¿Cómo fue eso? No, no, porque un año de 200 milímetros, que fue caótico, de hace 5 o 6 años, no me acuerdo cuándo fue, eh, que a uno de los que le afectó 200 milímetros, nosotros tuvimos 350, pero el que le afectó 200 es Leo, que está acá presente. eh, Todos los campos tomaron decisiones distintas, porque era la primera vez que teníamos un caso así terminal. Y bueno, y de acuerdo a esa experiencia, los que vendieron todas las recrías, que fueron la mayoría, fue el peor caso. Entonces ahí nos dimos cuenta, o sea, ¿por qué vendés la recría macho y hembra? Porque es lo más rápido, lo más fácil. Agarras, mandas un camión, carga, te fue. Tiene valor, listo, lo sacaste de encima. Y te quedas con las vacas. Y ese es el error. Tenés que darte con las mejores vacas, con las más nuevas, entonces, y te quedás con las terneras. Vos tenés que darte con la ternera porque es el futuro de tu campo de cría. Ahí está todo tu futuro, la mejor genética, tenés todo lo mejor ahí y la sequía pasa. O sea, cuando querés acordar, pasó y ya tenés una vaquillona en servicio de nuevo. El, a mí hace 4 años me tocó, de que no llovía, no llovía, se hizo diciembre, se hizo enero, hice los destetes precoces, fui haciendo todo, y llegó enero, el 31 de enero, cargué un campo completo, 412 vacas con 13 toros,
y se fueron. Y era, casualmente, era la vaca más vieja. Y me quedé con el rodeo de primera aparición, de segunda aparición y las terneras. Y tuve que tomar esa decisión y bueno, se tomó. Y menos mal que lo hice. Quizás, Andrés, está relacionado con esto que traes a la conversación de no asumir la pérdida, ¿no? Si seguís Así vendiendo tus es. terneros es como seguís en la misma de todos los años. Vos tenés primero tenés que darte cuenta de dónde estás ubicado. Para mí tenés que asumir eso. Vos estás en una zona complicada, en una zona que tiene riesgo. Entonces, hay que asumir, primero tenés que asumir eso, dónde estoy ubicado y cada cuánto pasa esto que está pasando. Eso, en base a eso, tenés que la estrategia de manejo de tu rodeo. Eh, Nosotros estamos en una zona, José Lisi llegó a la definición, que es una zona que llueve poco y cuando tiene ganas. Entonces, después de haber analizado 102 años de estadística. Entonces, decir, che, es complicado. Son suelos bien provistos de fósforo y de buena materia orgánica. Entonces, cuando llueve, llueve pasto, pero llueve en verano. Entonces, muchas veces tardas mucho en llegar a esa situación. Y en poco tiempo se recupera. O hay casos donde tenés que irte del campo y esperar un año. Pero tenés que tomar decisiones. Sabemos que tenemos que tomar decisiones. Y otra cosa, nosotros teníamos todos los servicios de 3 meses estacionados, porque yo vengo de Córdoba, entonces 3 meses estacionado todo. Y allá llegamos, también con la sequía, nos dimos cuenta que los campos y los sistemas tienen que ser flexibles. Entonces, de 3 meses pasamos a 4 meses. Porque lo importante también es que la vaca se preñe, porque si no, ¿para qué tener una vaca cría? Entonces, tampoco hay que ajustarse y cerrarse y hay que abrirse a la situación. Muy bueno, Andrés. Vamos peloteando. Le quería preguntar a Leo Audano. Recién Andrés trajo a la conversación ese año que tuviste 200 milímetros. Eh, cómo te agarró ese año? ¿Cómo pasaste a la acción, Leo? Es la pregunta, porque muchas veces nos suele pasar que en estas situaciones nos paralizamos, digamos. Yo tenía encima, era pichón, tenía 25, 26 años, toda mi familia se había ido en crucero, estaba más solo que con fútbol en el norte, y mi viejo me dice, hace lo que pueda. Movimos 1.200 vacas, 3.000 hectáreas de pastura tenemos, y bueno, movimos 1.200 vacas, destetamos todo, el ternero se quedó en el campo, macho y hembra, dándole de comer, comprando toda la comida, y toda la vaca, no miramos ni, no como lo explicaba André, que está muy bueno el ejemplo, ir peinando la más linda que se quede, la más joven que se quede. En el caso mío yo moví todo. En el caso mío arrendaba campos donde conseguía, iba llevando, tenía en 3 campos distintos tenía vacas. Así que tenía cuatro campos para recorrer, después para ir a ver los animales. Y, pero lo más importante es eso, la técnica del destete, que a la vaca la volvimos a preñar en otros campos, más atrasada, porque se atrasan las preñas, y como dice Andrés, estirás el ciclo o le dejas el toro un mes más, porque decís, puta, eh, a los changos nosotros los ponemos a sacar celo para ir viendo cómo van, si tenemos altos porcentajes de celo, porque hay mucha vaca que estaba así en plena campaña de servicio. Entonces, todos esos parámetros vamos viendo, midiéndolos semana tras semana, para ir viendo si la vaca se está preñando, si el balance es positivo que se esté preñando, y bueno, y después empezás a jugar con eso, si estirás más el servicio para lograr preñarla de nuevo, y después te desquita el año que viene bueno para empezar a hacer esas preñeces más tempranas, cuando llueve, cuando tenés un año bueno, empezás a, a cortar el servicio y lograr que tus preñeces sean más cabeza y cuerpo y no tanta cola. Muy bueno, Leo. Sí, algo de eso hablábamos con Agustín Laguingue hoy antes de arrancar, ¿no? Que Agustín decía, che, ojo que quizás también hay algo para revisar en la carga variable, ¿no? ¿Decías, Agustín? Buenas, ¿cómo les va? Yo soy Agustín Lainge y como dice Francisco, estábamos charlando de eso. Yo les cuento, yo soy médico veterinario, soy de Córdoba y todo, me vivo en la ciudad y hace 5 años fui a parar
a las zonas frías, donde estamos trabajo para una empresa, y estamos en el CREA Semiárido Norte. Me acuerdo, fue divertido, porque yo apenas llegué, fue un año que llovieron, al menos en los campos de la empresa, entre 700 y 800 milímetros. Yo me acuerdo, todo el mundo me decía, no te acostumbres a esto, no te acostumbres a esto, porque esta no es la realidad, me decía. Y de ahí, tal cual, no fue la realidad. Los 5 años que estoy, todos los años por debajo de la media de la zona. Algunos muy cerquita, otros años yo ahí justo a raíz de esto estaba revisando y el siguiente año, los 800, fue un año de 350 milímetros. Entonces, como decía Francisco, junto con la empresa fuimos trabajando esto, un sistema que trabaje con carga variable. Creo que Andrés ya tiró los conceptos principales de esto, de cómo descargarse, pero nosotros desarrollamos un sistema en que si en el campo entraban, el proyecto estaba en su momento, y en el campo íbamos a poner 2.500 vientres. Pero el tema es que después de, cuando llegó ese año 350 milímetros, que estábamos creciendo, estábamos con 1.500 vientres, de repente nos topamos con unas preñeces del 65%, porque estábamos sobrecargados, nos hemos repasado. Y bueno, y algo que se habla mucho en nuestro grupo es el uso de las cargas mixtas de cría y recría, digamos. Entonces, como empresa fuimos migrando a un sistema que la mitad de la carga lo ocupamos con la recría, e incluso estamos yendo a un proyecto por ahí más grande. ¿Por qué? Porque ¿qué te permite la recría? Cargar y descargar casi que a gusto. Obviamente depende de factores externos como los precios de mercado, pero si uno se maneja bien y empieza a manejar el sistema de la empresa de esa manera, entras y salís de la recría muy fácil. Entonces, nuestros conceptos, tal cual lo decía Andrés, es nosotros. Si hay pasto, empezamos a cargar el campo con recría. Con recría, con recría. Y cuando empezamos a ver el panorama que se viene fiero, este año ya lo estamos viendo, digamos, se prometió el niño, parecía que llovía, viste, cayó una lluvia en septiembre, ahora en octubre cayó algo más, que en la zona nuestra es más raro, porque las lluvias se vienen corriendo más hacia enero, febrero, marzo, que esta época, y ya empezamos a ver, y la cuestión es Dejé ya la anticiparse. puerta ahí, me... Algo que le comentaba también a Francisco, que nosotros en enero de este año 2023, junto con el CRE, hicimos una reunión de protocolo de sequía, tal cual lo explicaba Andrés. Agarramos el protocolo de sequía, cómo se descarga el campo, cómo se arma esto, cómo se trabaje, y nos empezamos a anticipar. Nosotros en enero sacamos 250 vacas, sacamos 350 cabezas de recría, y por suerte, después llovió, hoy tenemos un campo que pudimos cargarlo con recría. Sabiendo que ahora, yo la semana que viene empiezo a acomodar las tropas para sacarla de encima de la recría. Y eso te da la ventaja, como dice el Fran, de las cargas flexibles. Vos tenés tu radio de cría, obviamente no es la capacidad total del campo, eh, pero sabes que tenés que echar mano de él cuando el protocolo te lo diga. Y por ahí esto, de la mano de lo que decían Andrés y el Leo, creo que el Leo decía que en su caso y su experiencia, nosotros tenemos un protocolo de aquí hecho, pensado y armado, pero cada campo lo aplica a la manera que va pudiendo, con las herramientas que ofrece el protocolo. Hay campos que por la estructura solo tienen rodeos de cría, a nosotros nos pasa, la empresa tiene otro campo en el norte de Córdoba que es solo de cría, y bueno, la flexibilidad es menor, y hay que hacer destetes cuando toca, hay que sacar vaca, como decía Andrés, la vaca que no se preñó, la vaca que no tuvo bien el ternero, la vaca que no lo cuida bien, esa se tiene que ir y así se va pensando. Pero insisto que el protocolo se adapta a la empresa, digamos. No todas las empresas tienen la misma situación, la misma oportunidad, y, y eso es según lo acomoda. No solo acomodamos de esta manera, pero también uno tiene que acomodar la cabeza, digamos. Yo tengo 5 años de experiencia en el rubro, y uno por ahí llega con conceptos que la vaca hay que cuidarle. Y como decía Andrés, la vaca es una moneda de cambio. Nosotros producimos kilos de carne, y cuando hay que vender vaca, hay que vender vaca, y es una realidad. Y ahí lo decía Andrés también, vienen las vaquillonas atrás para reponer, e incluso una forma de filtrar y seleccionar a favor de los vientres más fértiles, de los vientres que mejor andan, de los que cuidan mejor el ternero. Así bueno, hay muchas barreras mentales en esto que uno tiene que ir rompiendo, y cuando logra flexibilizar el sistema y flexibilizar la cabeza, logra estos resultados. Y como lo decía Andrés también, son años de pérdida. Entonces, en esa pérdida hay que perder lo menos posible y también capitalizar todo el aprendizaje que viene.
nosotros, desde que yo llegué a la zona, hemos ido modificando el sistema y todos los años se agrega un detalle, se cambia una cosa, se modifica otra para, para adaptarlo. Y por ahí lo decía Andrés, también hay que entender que el destete es una medida efectiva en cuanto a recuperación de vientre, a generar preñez, pero tampoco hay que sistematizarla, porque si uno sistematiza el destete precoz o anticipado, el día que necesita echar mano a una herramienta muy efectiva, ya no la tiene, porque ya lo hace tan sistemático que le pierde. Pero bueno, por ahí creo que los conceptos están, el protocolo lo podemos compartir, está escrito, pero pasa principalmente por eso, por ir flexibilizando, creo, no solo el sistema, sino la cabeza. Qué interesante, Agustín, para ir rescatando algunas cosas, esto de que lo trajo Andrés, bueno, lo trajeron los tres, esto de asumir la pérdida, ¿no? Que es lo que generalmente nos pasa en estos años. Y después lo de la vaca como moneda de cambio, que todos los ganaderos nos aferramos a la vaca como, che, la vaca no se toca. Y esto que es una barrera mental, ¿no? Así que muy interesante. Yo les quería preguntar, un poco estuvimos hablando antes de arrancar, contándoles la idiosincrasia de la zona. Hay muchas empresas unipersonales o empresas que tienen un solo empleado y poca experiencia teniendo que resolver, por ejemplo, el tema de estos destetes con terneros que quizás, vacas que tienen terneros chicos, vacas que todavía no parieron. ¿Cómo, cómo pudieron implementar eso? Los destetes hiperprecoces, los destetes. Les Bueno, cuento nos... dale, Seguí Andrés, Agustín. perdón. Cuento mi experiencia porque yo de destete precoz vine a hacer, nosotros también somos ganaderos en Córdoba, pero no, es distinto el sistema. Sur de Córdoba. Allá cuando me tocó la primera sequía, salió la herramienta del destete precoz, entonces era todo un mundo, me hacía un mundo cuando me decían que podías destetar terneros de 30 días, 40 días, 60 días. Y bueno, contraté, o sea, la empresa que me abastecía el subproducto, el balanceado, el veterinario le dije, bueno, venite al campo, te invito a un asado y quiero que vos charles con los muchachos y les expliques cómo se hace esto. Bueno, lo primero que hizo cuando se sentó y empezamos a conversar, dice, bueno, ¿quién es el responsable del destete? Porque había 5 personas. Dice, ¿quién es el responsable? Y uno levantó la mano y dice, bueno, vos sos el responsable. Los otros te van a ayudar, pero el responsable sos vos. Y eso es básico, y lo entendí que es básico para tener éxito. Se destetaron 400 terneros y no se murió ninguno. Yo no podía creer. Cuando veíamos que lo estábamos destetando, digo, estos se mueren todos, pensaba. Pero no, si se hace como te dicen, al pie de la letra, y se usan los productos que se usan, los terneros funcionan, andan bien y no se mueren. Y automáticamente la vaca, todo lo que come, pasa al aparato reproductivo y no a la leche. Entonces, levanta celo y queda preñada. Y bueno, no solamente que tenés preñez, no solamente que tenés preñez, sino que tenés cabeza de preñez para el otro año. ¿Es barato? No es barato. Es caro, normalmente es caro, pero bueno, estás en un sistema de cría que tenés que tomar esa herramienta porque si no, no te queda la vaca preñada. Y encima tenés riesgo de que se muera el ternero y la vaca. Muy bueno, Andrés. Sí, habría que poner números lo de caro barato, ¿no? Según con qué lo comparemos, digamos. Si lo comparamos con no tener terneros al año siguiente, quizás no sea tan caro. Sí, sí, estás logrando la preñez de la vaca y estás logrando el ternero. Lo tenés ahí en el corral, le estás dando de comer y desarrolla perfectamente, no tenés ningún problema. Y esas terneras que tenés ahí también son las futuras madres sin ningún tipo de problema. Buen dato. Agustín, y después Leo. Bueno, por ahí te rescato una cosita, lo último que decías, del tema de la vaca como moneda de cambio, que es una realidad también que cuando uno vende la vaca, en general hay una idiosincrasia en nuestro cría de muchas veces aprovechar ese capital que ingresa para generar la estructura que nos permita a futuro soportar mejor estas situaciones. Quería rescatar eso porque quedó pendiente y un concepto también que da mucha vuelta. Respecto a lo que es la experiencia del destete, la realidad es que hoy hay muchísimas herramientas, o sea, arrancando por lo que es balanceado, hoy tenés balanceados completísimo. Como dice Andrés, si vos ves los precios de mercado, siempre el balanceo de destete hiper precoz o precoz es el más caro de todos, porque
es el que más tiene que reemplazar el nutriente de mayor valor, que es la leche de la vaca. Pero la realidad es que uno lo compara y hay estudios ya que lo muestran, que un ternero se puede desarrollar igual de bien al pie de la madre que con un destete. No vayamos tan lejos, los sistemas de tambos le sacan el ternero a la madre apenas después de calostrar y generan vacas que a futuro producen 50 litros de leche por día. Entonces, en ese sentido, se puede reemplazar perfectamente la nutrición. Y el sistema, la realidad es que hay sistemas de todo tipo. Hoy ya vienen balanceados que se le echa en el piso directamente, porque son pellet, mega pellet que se llaman, que son grandes y son fáciles de levantar del piso. Si no, tenés la alternativa de comederos de lona, donde le da de comer el balanceado a cualquier cantidad de terneros. Sí hay conceptos que hay que ir teniendo en cuenta. A ver, un ternero de poco desarrollo tiene que desarrollar el rumen, entonces siempre tiene que haber una fuente de fibra dando vuelta. En general lo que más se usa es la alfalfa, porque primero por su valor nutricional, el heno de alfalfa, un fardo, un meo, un rollo, lo que sea. Por su valor nutricional, porque es una buena fibra y porque el ternero le busca inmediatamente. De hecho, hay un tema que es cuando uno desteta, que es enseñarle a comer al ternero. Tiene que aprender a acercarse al comedero, a buscar la comida. Nosotros, en nuestra empresa, y nos hemos copiado mucho del sistema de Andrés, de hecho, gran parte de nuestro sistema se toma de ahí. Le ofrecemos primero alfalfa con muy poquito balanceado. Cuando vemos que conocen el comedero y aprenden y se acercan, se le empieza a aumentar la cantidad de balanceado. Después nosotros, y eso, el balanceo viene en bolsa de 25 kilos, dependiendo de la cantidad de ternero, uno determina el consumo, que lo puede hacer uno, o hoy ya casi que cualquier empresa nutricional te ofrece el servicio de asesoramiento para ese seguimiento. Si no, obviamente están la experiencia y conocidos a la mano, y empieza a aumentar el consumo. Y nosotros, cuando vemos que el animal ya va bien, tiene cubierto sus bases, por ahí usamos otros insumos, como la harina de soja, que es una fuente proteica. El ternero necesita eso, fibra, energía y proteína. Y uno se lo va ofreciendo con lo que puede y lo que tiene. Pero como digo, hoy con un comedero de lona y una bolsa de balanceado, tenés solucionado la mitad del problema. Después sí hay que darlo, los bovinos son animales rutinarios y hay que darle a la mañana y a la tarde, y enseñarle a comer y todo, pero... y eso también, como decía Andrés, son animales chicos, hay que tenerlo en cuenta, se lo puede acompañar un sistema de un plan sanitario, se lo puede acompañar un plan de suplementación mineral, pero pero hoy la realidad es que una persona, al menos en nuestra empresa, le puede ya dar de comer hasta 200 terneros en un día, repartiendo un poco de alfa en un comedero y unas bolsas balanceado, se puede manejar perfectamente. Buenísimo, Agustín. Leo, estabas levantando la mano, digamos. No, sí, era para engancharlo con algunos temas que por ahí iban comentando Andrés y Agustín. También traigo como colación todo esto, que por ahí somos reacios o somos retenedores de porque la vaca, y nos cuesta como ganadero desprendernos de la vaca. Y yo aprendí también, como aprendimos la mayoría del grupo, que lo más fácil es vender la vaca, le hacemos un favor al campo, de esto no estamos hablando nada, pero al campo le hacemos un gran favor, porque el campo, al no tener cabezas que comen como una vaca o que están pastoreando, y tenemos todas categorías más chicas de recría, el nivel de pastoreo, las pasturas, es de otra intensidad también, porque no talan hasta abajo muchas veces, entonces la pastura va respondiendo distinto cuando empieza a llover. Y te encuentras con un campo a los 2 o 3 años con mejor implantación de pastura, nos pasó a nosotros, porque había todas categorías más chicas comiendo y no había vaca, que la presión del pastoreo con una vaca es más a fondo que con una recría. Entonces, fue todo positivo ganar a ganar a los 3 años, pero en el momento, como dice Andrés, y lo vuelvo a recalcar, muchachos, no piensen que van a ganar plata ahora, piensen cuánto menos van a perder, porque no hay otra. Y yendo a la técnica del destete, es ahí donde ahora hay que ponerse en firme, como dice Andrés. ¿Quién se va a hacer cargo, muchacho? ¿Quién se va a poner la camiseta del destete? Bueno, vos vení. Mirate si hay algo para hacer medio rápido, pero si hoy están con terneros de 2, 3 o 4 meses
pariendo, la mejor forma va a ser con la técnica y la mejor forma es haciéndolo. Entonces, hay que ser consciente de que son criaturas que están sacándolo antes de tiempo de la madre, entonces hay que ser muy observador, hay que ser clínico ahí del ternero que baja las orejas, del ternero que está con el ojo hundido, con el ternero que no se arrima al comedero. Entonces, no es que sacamos el ternero de la vaca, lo echamos en un piquete con comida 2 veces por día. No, hay que estar siendo observador y ver ese ternero que no come a un corral más chico, con agua, apartarlo. Nosotros, en el caso nuestro, dábamos comida 3 veces por día para tener más frecuencia de la gente que entra al corral y observando todas estas cosas. No es a dar comida. Den comida y vean cuáles son los que cuando uno pone comida se arrima realmente porque está con ánimo, que no está decaído. ¿Y qué pasa? Te venden todo el paquete de este y te dicen, che, tenés que poner todas estas vacunas. Ojo el parche también ahí porque lo destetamos, le ponemos vacuna, un montón de cosas que lo estresan y que hay técnicas que están demostrando que las vacunas hay que irlas poniendo paulatinamente, no todas de golpe, porque le generamos más estrés. Esas son pequeñas cosas que hemos ido aprendiendo nosotros. Nosotros la técnica del destete, hay categorías que en el campo como vacas jóvenes las seguimos haciendo, no hiperpreco, pero anticipado, cosa de generar mejor experiencia en esa vaquillona segundo servicio, que por ahí son más complicadas. Pero cuando uno, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno agarra la gimnasia, todos los años hacerlo, y los changos mismos en el campo te están diciendo, ¿y este año cuándo quiere que destetemos? Pero es empezar, el campo te lo agradece, porque si venís de una seca histórica o una seca que tenés los lotes pelados, y esa pastura también te va a agradecer que le saques la presión de los animales grandes. Eso fue fabuloso para nosotros, verlo a los 2 o 3 años después vendimos vaca, que sacamos vaca, y no quería dejarlo como un punto muy importante de aclarar que el campo te lo agradece cuando le saca las vacas de encima. Gracias, Leo. Yo hoy temprano nos juntamos con Leo, con Andrés y con Agustín. Les contaba que en la zona hubo una seca muy grande, 2007, 2008, 2009, y seguramente algo se aprendió porque hoy, a pesar de que las condiciones pintan similares, todavía no, los niveles no llegaron a esos. Sin embargo, muchos de nosotros estamos esperando algún milagro y paralizados con la toma de decisiones. Ustedes ya nos contaron que tienen un protocolo, pero más allá de eso, ¿cómo lo implementan? ¿Cómo es que deciden, che, bueno, listo, hasta acá, hay una fecha límite, la que dice, si no me llovió hasta acá, pasamos a esto? ¿Cómo lo manejan? Hoy los conté un poquito, pero vos en abril nosotros hacemos el balance forrajero y sabemos con la carga que vamos a llegar hasta diciembre. O sea, ahí ya estamos implementando el protocolo de sequía. Lo que pasa es que muchas veces en diciembre no llueve. El año pasado empezó a llover en enero. Entonces, ahí se complica mucho. Encima los diferidos se ponen viejos y se empiezan a arruinar, se caen, hay grandes calores. Entonces, bueno, ahí se complica y entonces vos a partir más o menos, una fecha normal para empezar a ver y observar los rodeos y el estado corporal de las vacas es cuando están pariendo. Entonces vos en octubre ya empezás a observar, en noviembre ya te empezás a dar cuenta que si no llovió nada y no cayó ninguna gota y vos empezás a ver que empieza a caer el estado corporal sobre todo del rodeo joven, entonces ya sabés que en diciembre vas a hacer el primer destete precoz al rodeo joven. Y en diciembre no llovió, entonces ya ahí empezás a limpiar el campo, sacar todo lo que no sirve, y todo lo que la vaca que parió el ternero se va automáticamente, empezás a cepillar todas las tropas, empezás a bajar carga. Y en enero empezás a destetar, si seguís con problemas, empezás a destetar los rodeos de vacas adultas. Bueno, y a medida que pasa el tiempo, ya la etapa final es la vaca ya destetada, el ternero está en el corral, y la vaca destetada, si tenés que sacarla porque no llovió hasta fin de enero, tenés que sacarla. La sacás, buscarás
otro campo y la sacás, o la llevas a la feria. Pero tenés que hacerlo antes que la vaca, porque hay un punto donde la vaca ya no puede ni cargarse el camión, entonces tenés que hacerlo antes. Entonces tenés que ir tomando decisiones, porque cuando vos tardaste mucho, por más que quieras, hay un momento que no la puedes cargar, entonces ya no sirve. Entonces tenés que ir haciéndolo antes. Eh, una cosa práctica que hacemos desde hace muchos años y lo hago todos los años. Señalo el ternero, el primer mes de parición lo señalo de una forma, el segundo mes otra y el tercer mes otra. Entonces, si tengo que hacer de este precoz, sé la edad del ternero y los tamaños. Entonces, porque bueno, puedes detectar todo junto. Vas a detectar los primeros, después vas detectando los segundos, o sea, por época de parición. Entonces, una forma sencilla: primer mes una punta de oreja, segundo mes las dos puntas de oreja, tercer mes dos puntas de oreja y una muesca abajo. Y eso así lo hacemos hace años y nos sirve. Hay veces que no se desteta, hay años que sí se desteta. Buenísimo, Andrés. Leo, Agustín. Nosotros también trabajamos, tenemos como fecha límite, como arrancó comentando Andrés. Nosotros, el presupuesto forrajero, Andrés dice abril, mayo, pero generalmente el punto mío es la helada. La primera helada, hago el presupuesto forrajero, se revisan todos los lotes, se calcula las cantidades de raciones que hay, y la idea es llegar al 30 de noviembre o los primeros días de diciembre. Y en base a eso, vamos viendo. Si nosotros los partos nuestros empiezan en septiembre. Yo en septiembre me empezaron a parir vaca, hasta diciembre tengo partos. Y yo los servicios los arranco en diciembre hasta marzo. Entonces, al comenzar el servicio, si ya veo que el campo no responde, porque no aparecen los chaparrones que tienen que aparecer, empezamos a ir destetando el ternero más grande. Nosotros también señalamos, como dice Andrés, vamos señalando, hay momentos que hemos caravaneado, pero la caravana por ahí se perdía, poníamos caravana de un color, lo que nacía en septiembre, lo que nace en octubre otro color, ya así. Caravanas chiquitas, esas alargaditas, sabemos por ahí. Pero bueno, la idea es identificar el mes de nacimiento, entonces al momento del destete se hace más fácil ir destetando, si queréis, destetando lo más grande. Y después, por, si sigue incrementándose, digamos que no aparecen los chaparrones, empezás a manotear, a lo mejor si tenés la recría de macho, sacarla del campo. El otro paso que me ha pasado a mí, yo el año pasado en febrero no me llovió bien, entonces yo en febrero vendí todos los machos que tenía, que generalmente en la zona nuestra, el desquite de los kilos baratos con una categoría de recría es cuando más llueve, que es el verano-otoño. Y no me pude desquitar con los kilos baratos, porque toda la recría de ese ternero se hizo en un invierno suplementada, entonces todos esos kilos que le metimos en el invierno, en su primer invierno los terneros son caros, y el desquite de la recría generalmente se hace con kilos baratos pasto en el verano. Bueno, entonces eso, en esa categoría recría de macho, los números salieron para atrás porque no llovía, entonces yo descargué el campo con toda la recría de macho, no vendí hembras, vacas en ese momento. Arrancó a llover a finales de febrero y marzo llovió muy bien. En marzo tuvimos un marzo de 180 milímetros y un abril de 150. Entonces el otoño fue muy bueno. Y ahí hicimos los tactos y ahí vendimos alguna vaca P3 para descargar y ajustar la carga de campo dependiendo de las raciones que ya vamos presupuestando ver, porque ya en abril el campo ya no produce más raciones. Prácticamente lo que tiene se mantiene verde hasta la primera helada y en la primera helada se pone todo seco, pero básicamente nos venimos manejando así. Después, por ahí empezamos a adelantar algún tacto de las preñeces de diciembre, empezamos a hacer ecografía, cosa de lo que está vacío, ya vamos descargando el campo de animales grandes y tratar de retener en el campo todas las categorías más chicas que son las que por ahí son más eficientes y son kilos más baratos a pasto. Buenísimo, Leo. Agustín, ahora te doy la palabra. Hay una pregunta en el chat. Dice Sí, Poli, en caso de caso. Sí, justo la leí la pregunta. ok. A ver, el tema de vender el capital vaca, uno tiene que identificar sus necesidades, de cómo reservas para resguardar el valor. Y hoy la realidad es que el valor de las cosas cambia todo el tiempo.
Pero como te digo, a ver, nosotros vemos, usamos el kilo de vaca como expresión de valor. El otro día, qué sé yo, nos decían, hoy un pozo de agua en nuestra zona para sacar tanta agua son 6 vacas o son 10 vacas, no me acuerdo. Uno le va poniendo ese valor. Si necesita infraestructura, probablemente la mejor forma es eso, decir, che, me hago un corralcito para destete, vendo vaca y me armo un piquete para los destetes, vendo vaca y implanto algunas pasturas, vendo vaca y mejoro la manga. Eso uno lo va viendo. Si no, también otra forma de no perder el rodeo de cría es, hoy vende una vaca de 400 kilos y te compra una vaquillona de 250, digamos. Eh, descargas el campo realmente. En cabezas hay en la misma cantidad, pero avanzas en valor genético probablemente, porque va a vender una vaca más vieja y te compra una vaquillona que viene mejor, come menos, siempre, anda bien, porque comiendo menos siempre está mejor y bueno, esa es otra alternativa, digamos. Pero insisto que para resguardar el valor, uno tiene que identificar cuál es la necesidad de su campo. Yendo un poco a lo que veníamos hablando en cuanto al presupuesto forrajero o esto de cuándo tomar las decisiones, nosotros hacemos como el Leo, vemos la primera helada, cayó la primera helada y empezamos a contar el pasto. Y ahí ya sabes cómo va a llegar. Nosotros en nuestro sistema vemos cuánto tenemos y si hay que achicar en carga, bajamos carga echando mano de todo lo que escribimos antes. Si hay que aumentar en carga, en general aumentamos con recría de macho, porque van a ser los primeros que descarguemos cuando nos haga falta. Ahí está la flexibilidad que mencionábamos antes. Sí, a medida que avanza el año, uno también va identificando, porque pasan cosas, a ver, el diferido se pone fiero, como dice Andrés, no es lo mismo un diferido de los primeros días de junio que el diferido que nos está llegando hasta ahora. No es la misma calidad, no tiene la misma hoja, no tiene el mismo valor nutricional, así que ahí hay algo importante. También coincido con el Leo en gran parte del sistema. Es cierto que cuando uno tiene que salir a descargar el campo en esta época y saca los machos, que tal cual dice el Leo, nosotros tenemos sobrediferido con suplementación y son kilos caros. Nosotros esperamos llegar a un verano donde exploten las pasturas y las podemos comer y aprovechar ese kilo barato, pero bueno, a ver, volvemos a lo mismo, hay que tener flexibilidad y saber que cuando toca perder, digamos, y va por ese lado. Y por el resto también nosotros trabajamos con un sistema de servicio estacionado, como mencionaban antes. Iniciamos en diciembre con las vaquillonas, usamos mucho la inseminación artificial. La inseminación tiene muchísimas ventajas, no solo que da valor genético, sino que también sincroniza los partos, sincroniza la fecha de destete. Acá tanto Andrés como el Leo decían esto de señalar o poner caravana según fecha de nacimiento. Cuando a vos te paren todas las vacas en un plazo de 1 mes y medio, hacer un destete es mucho más simple porque casi que podría salir a destetar todos juntos. Y bueno, y después eso hacemos la vaquillona, porque la vaquillona, como es un animal que sigue en desarrollo cuando tiene la cría el pie, va a sufrir mucho, se va a poner flaca, y sabemos que la vaquillona va a ser la primera que destetemos cuando haga falta. Entonces le iniciamos 1 mes antes de lo que se empiece el servicio para el resto de los animales, cosa de saber que entra el siguiente servicio 1 mes después de lo que, o sea, 1 año y 1 mes después de lo que tuvo su anterior servicio, que eso le da una ventaja de recomponerse, acomodarse y adaptarse al sistema de servicio general. Y después con las vacas también, sistema de servicio de 3 meses, nosotros también señalamos por mes de nacimiento para implementar esto de simplificar los destetes, echar mano de los terneros cuando hace falta. Y también usamos mucho el destetar terneros según los kilos, porque independientemente de la edad, que un ternero de 3 meses tenga los mismos kilos que un ternero de 5 meses, significa que su madre le dio mejor leche y de algún modo al sacar del ternero la estamos ayudando a volver a preñarse madre más eficiente, que una selección positiva en valor, porque es una vaca que cría mejor a su ternero. Entonces eso lo tomamos como una herramienta, pero vuelvo a lo anterior, esos son los conceptos de cada empresa y según el sistema de cada empresa. Pero estamos muy similares en todo eso, somos el mismo grupo y trabajamos de forma muy similar. Buenísimo, Agustín. Ya para ir cerrando, les quería pedir
vuelvo a rescatar este concepto de asumir la pérdida en un contexto de sequía, asumir la pérdida rápido. Y el segundo concepto que me gustó mucho es esto de la vaca como moneda de cambio y lo que nos cuesta a todos los que somos ganaderos pensar en desprendernos de la vaca. Entonces el pedido a los tres ahora es, hagan de cuenta que están hablando, que de hecho lo están haciendo con ganaderos que nos pasa, que desprendernos de la vaca muchas veces no es una opción, no es algo que no ponemos sobre la mesa, y estamos en este contexto. ¿Qué nos dirían desde su experiencia? No te entendí bien, Francisco. ¿Cómo harías para que alguien que todavía está paralizado así pueda pasar a la acción? Ah, Está paralizado con eh, esto. la primera vez que tuve que vender un montón de vacas, que vinieron un montón de camiones y cargaron toda la vaca, estuve una semana que no podía ni hablar. Así que no es fácil, por supuesto que es así, porque nunca lo he hecho, hasta que lo haces y te das cuenta que, bueno, que es un negocio ganadero y la vaca es parte del negocio. Entonces, a partir de ahí, es como pasa siempre, o sea, lo tenés que hacer una vez y después o sea, la vaca, tanto la vaca vacía, la vaca preñada o la linda, la fea, o sea, es vaca y tiene un valor. Y Una moneda de cambio. somos ganaderos y entonces hay que tomar decisiones. Y las decisiones se tienen que tomar a tiempo, eso es fundamental. La decisión se toma a tiempo, después es tarde. Y, y cuando decían había una pregunta ¿qué hacías cuando tenías que vender vacas? Bueno, nosotros cada uno hemos hecho distintas cosas, pero normalmente en los establecimientos siempre falta infraestructura, entonces bueno, terminás de hacer alguna obra, sea de agua, llevar agua a lugares donde no tenés agua, o mejorar lo que tenés que mejorar, y plantar alguna pastura, como decía Agustín. Y si tenés todo listo, y bueno, comprarás dólares, y si no te gusta comprar dólares, comprarás insumos para la agricultura, si haces agricultura en otro lado, bueno, distintas cosas. No, nadie tiene la receta sobre ese tema. Gracias, Andrés. Leo. Son momentos muy duros porque no estamos acostumbrados, lo único que quiere uno es retener, a tener más vacas, tener más ternero, producir más. Estamos pensando o hacemos cálculos, planificaciones y proyecciones financieras y económicos en base a nuestra fábrica, aquí la vaca. Entonces, si te vas a replantear vender toda tu vaca y vas a tener 2 años y no vas a tener ni un ternero para vender, entonces empecé a buscar otro negocio. Nosotros encontramos otro negocio. A partir de eso, sacamos la vaca, llovió y no teníamos ternero. ¿Qué salimos a buscar? Gente que buscaba campo. Nosotros teníamos pasto, entonces hoy nos consideramos que es un negocio muy importante en nuestra empresa la capitalización. Tenemos el 50% de nuestra carga en nuestro campo es animales de tercero. No sé si cuánto irá a durar, cuánto irá a seguir, eso no se lo sé decir, pero hoy es un número importante para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Muchachos, hay otros negocios para hacer. No se cierren, que vamos a vender la vaca, nos vamos a quedar, no vamos a seguir siendo más ganaderos, no, no vamos a poder seguir produciendo. Hay otra forma de seguir produciendo carne con animales de otros, a lo mejor. A porcentaje hay distintas formas de hacer negocio. Pero básicamente no hay que tenerle miedo. Yo llevé animales, como le vuelvo a repetir, llevaba 1.200 vacas, 3 o 4 campos distintos, y lloraba porque era día y noche, saca animales, renegar con los policías, por los DT, con los pasos fronterizos, que los camioneros apurados que arrimaban mal y se te quebraban 2 o 3 vacas por día, tenías que salir a buscar un carnicero que la busque, todas cosas. Si les cuento, lloraba arriba de la chata y dormía arriba de la chata en un radio de 400 kilómetros moviendo animales, pero aprendí a eso, a no sobrecargar tanto el campo mío con vacas grandes, con animales grandes, más vale, como dijo Agustín, carguemos el campo con los bebés que pueda aguantar, pero la mitad de carga que sea de animales grandes y la otra mitad con animales de recría, animales más chicos. Y después empecé a jugar y a poner los puntos claves y fechas clave cuando uno tiene que empezar a tomar la decisión anticipada. No esperemos pegarnos el palo contra la pared, porque si no, son pérdidas más grandes.
Ahora, si ya vamos viendo que en esta época la media de octubre tiene que ser tantos milímetros y no lo estamos teniendo, y bueno, muchachos, una luz amarilla. En noviembre seguimos sin tener los milímetros acumulados que tenemos que tener para esta fecha, no es amarilla anaranjada, pero fíjate que ya viene la luz roja. Si vos llegaste a tener la luz roja dentro de tu empresa, es porque no tomaste la decisión a tiempo. Entonces, empecemos a anticiparnos con las estrategias que podemos llegar a tener dando vuelta a tomar la decisión anticipada. Eso nos ayudó a nosotros, el protocolo de sequía, que le va a servir mucho a ustedes, pero tienen que ponerle la época de mayor producción de pasto y lluvia en base a su zona. Gracias, Leo. Sí, ahí en el chat, Tuncho Verongaray trae el tema en positiva conversación. Sí, eso es un gran condimento. Agustín, ¿querés cerrar con este tema? Bueno, yo por ahí, capaz que en lo que es tradición en ganadería, de los tres soy el que menos, porque hace 5 años que estoy en esto y vengo de la ciudad. Yo, como le digo, nací en Córdoba capital y me trasladé allá hace 5 años recién, pero la realidad es que sí, a ver, he visto y he escuchado historias de gente que ha tenido que desprenderse de rodeos de cabaña, digamos, con avance genético, con todo, y la verdad con el tiempo se dan cuenta que son decisiones que pueden salvarte el negocio, pueden sostenerte a flote, pueden hacerte mejorar o hacerte flexibilizar. Como dice Andrés, es difícil, como dice Leo, difícil de esas situaciones. A mí me ha pasado de ver así, uno cree que haciendo las cosas más o menos bien, siendo veterinario, ¿tenés? Y salí con preñez el 60% por no tomar las decisiones que hacen falta. Ahora, y te digo, ya con algo de experiencia en lomo, el año pasado se morían de 3 vacas por día en uno de los campos porque se amontonaban para tomar agua y tenía el poco pasto que tenían, como se amontonaban entre ellas tan débiles las vacas que se aplastaban y se morían asfixiadas. Y sí, pero ahí es donde uno tiene que elegir. Tenés 600 vacas que se te mueran de a 5 por día, verlas sufrir flaca, o capaz que tenés 300, un sistema flexible, que la veas bien a la vaca. Y sí, y uno, cuando viene el pasto, uno se entusiasma y quiere salir a cargarlo y decir todo este pasto, necesito vaca, pero también hay que entender ese concepto de mirar un poco más a futuro, de proyectar, como acaba de decirlo el Leo, de tomar las decisiones a tiempo. Creo que va por ese lado. Y como decía Andrés, con el tiempo uno empieza a entender que esto es un negocio y hay que sostenerlo. De nada sirve cuidar el rodeo de vacas y en 5 años hay que cerrar las tranqueras del campo e irse a otro lado. Así bueno, es eso, digamos. Flexibilidad creo que es la palabra que más hace falta en estos contextos. Genial, Agustín, muy claro en los conceptos. Bien, si no hay ninguna pregunta y para cumplir con el horario pautado, les queremos agradecer, Leo, Andrés y Agustín, y qué fácil que es poner la red CREA en valor con una reunión muy sencilla y que además va a quedar grabado para todos los que estén atravesando esta situación puedan usar las herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias y cualquier cosa que necesiten, tengan duda, no hay problema, preguntan y vamos a contestar en el acto. Muchas gracias. Sí, cualquier cosa, Fran, pasarle el contacto con el equipo y después pasar la charla grabada. De una, se las mando. Gracias.